Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de You Founders. Un espacio donde hablaremos del ecosistema emprendedor y de cómo lanzar tu startup al éxito. Hola, muy buenas a todos. Estamos en el nuevo formato de podcast con Andrés Gutiérrez, cofundador y CEO de Tepaga. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Andrés. Gracias a ustedes por la invitación y qué bueno estar compartiendo este espacio con ustedes y toda la audiencia. Igualmente, un poco me gustaría comenzar por quién es Andrés, ¿no? ¿Quién es Andrés Gutiérrez para el que no te conozca? Ya, pues soy emprendedor colombiano. Tuve la fortuna de vivir unos años en Estados Unidos, donde creo que fui tal vez muy curioso viendo todas las startups, año como que para que se hagan una idea, 2015, 2000, como 2010, 2015, de ver un poco cómo estaban saliendo ideas de cuponeras, y constantemente le escribía a mi familia o familiares, oiga, existe esta idea como de cuponeras en Colombia, y mucha gente me decía, no, man, nada, en internet como que todavía no estamos haciendo muchas cosas. Y después como de literal como un año escribirle ideas como de startups que estaba usando yo como cliente en Estados Unidos, fue que me dije, oye, pues quiero hacer esto en Colombia. Entonces me volví a Colombia, empecé a hacer como que mis primeros tal vez pasitos en internet y en startups. Arranqué como inversionista, no me fue muy bien como inversionista, después empecé como a hacer startup, pero a grosso modo, de nuevo, muy curioso por startups hace mucho tiempo, colombiano, estudié administración de empresas acá en Colombia, en Bogotá, apasionado al fútbol y a la lectura empresarial y bueno. Si quieres, Andrés, empecemos por ahí. He visto que estudiaste Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de los Andes. ¿Cómo era el Andrés estudiante universitaria? ¿Era buen estudiante? ¿Era mal estudiante? ¿Tenía inquietudes? ¿Cómo te proyectabas en esa época? Sí, pues creo que la respuesta que yo te daría sería muy diferente a la de mis profesores, pero viendo que acá solo hay una versión que vale, que tal vez es la mía, creo que no era buen estudiante. La verdad, pucha, siempre me tocaba como quedarme los veranos haciendo como que remedial. Creo que los primeros 2, 3 años, donde muchos de los cursos son como cursos básicos no relacionados tanto a la carrera, como que no le encontraba mucho sentido porque tenía que ver estadística 2, probabilidad, álgebra otra vez. Entonces creo que los primeros semestres no fueron muy de mi agrado, pero después, a medida que la carrera como que te empezaba a decir por qué área te quieres meter, fue que me gustó mucho el tema de creación de nuevas empresas. Entonces, había cursos literal de creación de nuevas empresas. Después habían unos cursos donde nos llevaban a hacer trabajo social, yendo a unos barrios tal vez menos afortunados, a ayudar a emprendedores a montar un business model o ayudarlos a vender. Y ahí es que empecé como por primera vez, estando en esa carrera de administración de empresas, a interesarme mucho más por los negocios. Pero al principio no muy buen estudiante. Después fui encontrando tal vez mi vocación y bueno, sí hice creo que muy buenos contactos y creo que mucho de lo que se habla de universidades, tanto en pregrado, posgrado, MBAs, creo que no es tanto lo que aprendes, sino los contactos, lo que empiezas Totalmente. como que a descubrir, y creo que me sirven mucho los contactos, las relaciones que hago ahí, frente a lo que hoy ya estoy como emprendedor. Totalmente. O sea, tú cuando estabas dentro de la carrera, ¿ya empezaste con tus primeros pinitos, digamos, tus primeros proyectos, o estabas trabajando por cuenta ajena en otra empresa y fue cuando se iluminó la bomba y dijiste, oye, quiero montar mi propio proyecto? Curiosamente fue ahí mismo en la universidad. Nos llevaron a una clase precisamente que te decía que era como creación de nuevas empresas. Ajá. Decidimos montar una consultora con un muy buen amigo, pero luego nos dimos cuenta de cuando está haciendo consultoría, pues la empresa que le está haciendo consultoría te pregunta, bueno, ¿qué experiencia tienes tú? Y ahí es que me di cuenta, pucha, no tengo experiencia, como me gustaría decir, no, tengo 10 años de Procter y 5 años de Unilever, no tenía experiencia, era un recién graduado. Y ahí es que me doy cuenta que necesito experiencia para esa primera empresa que monto, que es una consultora de marketing. Y ahí es que me doy cuenta que quiero conseguir experiencia, pero no en Colombia, sino en Estados Unidos. Creo que le aportaba mucho más a esa consultora si decía, pues tengo experiencia manejando clientes de Fortune 500 en Estados Unidos. Entonces busco tal vez el primer trabajo que encuentro en Estados Unidos
sea, termina siendo una empresa de empaques, es decir, nada que ver, creo que ninguna de las personas que vas a entrevistar en todos tus años acá va a tener experiencia en una empresa de empaques, porque es algo muy, muy distinto, pero Bueno, empezó a trabajar de todo allá se en aprende, ¿eh? Filadelfia. ¿Ah? Yo siempre le digo a los emprendedores que de todo se aprende. Pucha, sí, 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 pero tuve la fortuna de estar en una empresa listada en bolsa, una empresa que se llama Crown Cork and Seal, que es una Fortune 500, y luego de estar de nuevo simplemente 5 años haciendo la carrera corporativa, es que me devuelvo y ahí es que arranca entonces ya, me arremango la camisa y arrancan ya los proyectos interesantes, tal vez de tech startups. Y cuéntanos aquí un poco, ¿cuál fue el primer proyecto que montaste? ¿Fue Tapsi? ¿Fue alguna idea anterior que no llegó, digamos, a salir a tierra? Sí, de hecho fue una que se llamaba cotiza.com, que nunca despegó. Era como la evolución de las páginas amarillas. Entonces, en vez de tú entrar a buscar un proveedor de, no sé, de insumos químicos, tú llegabas a la página, decías, oiga, necesito proveedor de insumos químicos, pago $2,000 por el sampling, lo quiero de aquí al viernes. Y la página Cotiza se dedicaba a hacer todo esto, pero duramos 5 meses con mi socio, con el mismo socio de Tapsi, en que esa página no despegaba, no despegaba, no despegaba. Y precisamente fue saliendo de visitar un cliente de Cotiza que necesitábamos conseguir un taxi. Era un viernes 6 de la tarde en Bogotá. Y si has estado recientemente en Bogotá, un viernes a las 6 es muy difícil conseguir taxi. Y tenía en ese momento un problema de seguridad horrible, que te subías a un taxi y era bastante inseguro, pues, esa subida sin haberlo llamado. Entonces ahí es que precisamente en esa idea que no prospera, es que arranco precisamente llegando a esta primera idea de Tapsi, que es como el primer startup Qué bueno, exitosa, de hecho. antes de entrar en Tapsi, quería que comentásemos, en Cotiza, o sea, ¿por qué desechasteis esta idea o este proyecto? ¿Por dedicaros full time a Tapsi o porque realmente no le estabais solucionando un problema al cliente, no utilizaba, no era el timing? Por entender también por qué esa idea o ese proyecto no se llevó a cabo finalmente. Yo creo que pues, es un poco de todo. Un poco creo que no entendimos el product market fit. Nos ampliamos mucho. Nos dimos cuenta que posicionar una página web es muy costosa y si yo quería aparecer cuando tú pones cotizar bolsas plásticas y después cotizar traductor, cotizar programador HTML, aparecer en todas esas búsquedas iba a ser costosísimo porque creo que tú pagas por aparecer ahí. Entonces creo que simplemente nos dimos cuenta que no había product market fit, no había foco, iba a ser muy costoso y a veces que creo que llega, ojalá podamos hablar un poco de esto, tú te das cuenta cuando una idea realmente tiene tracción y cuando no. Y cuando estás como después de 6 meses, 5 meses y no ha despegado, creo que ahí es cuando uno debería como que cortar o pull the plug y ver otra cosa. Y creo que mientras que estábamos todavía andando con Cotiza, si como Juan decimos, oiga, ¿por qué no lanzamos esta idea de taxis? Y si despega, pues ya soltamos esta rama y cogemos la otra. Y a los 5 días, lo que había hecho el volumen de Tapsi era lo que no había hecho en 5 meses. Ya es que nos damos cuenta de que esta idea puede ser mucho más interesante. O sea, lo que acabas de decir, Andrés, posiblemente sea una de las grandes virtudes de los emprendedores, ¿no? Que dejen de enamorarse de su solución, ¿no? Y se enamoren realmente de un problema para poder pivotar y, como bien dices, oye, yo estaba dando esta solución, me di cuenta que podíamos pivotar, irnos hacia Tapsi, poder tener esa virtud, ¿no? O ese talante y poder pivotar. Ahora sí, cuéntanos un poco, ¿qué es Tapsi? Pucha, Tapsi es tal vez uno de los proyectos más bonitos en el momento tal vez que Colombia más necesitaba una solución de tecnología. Era una app para pedir taxis. Hoy, de hecho, acá, full disclaimer, hace parte del grupo de Cabify. Pero básicamente en el año 2012 la única forma de pedir un taxi en Bogotá era llamando por teléfono a unos números. Los números en Bogotá eran como el 211-1111 y el 311-1111. Y tú podías estar ahí 25 minutos en la línea sin que te contestaran, sin que pasaras del operador en unos minutos ya te atenderemos tu llamada. Y el problema grave acá es que tal vez a diferencia de Madrid o Barcelona, donde puedes salir a la calle y coger un taxi ahí, en Colombia, en el año 2012 hubo más de 150 casos de paseo millonario. Eso quiere decir que cada 3 días alguien estaba subiendo a un taxi y desafortunadamente se estaba desapareciendo o lo estaban robando. Y ahí fue que nos dimos cuenta que realmente hay una problemática grande por resolver. Lo que vimos nosotros es por qué no hacemos que una persona pueda pedir un taxi desde una app, ¿cierto?
decidimos hacerlo con taxis, no con carros particulares. Creo que ese fue como un gran diferencial que vimos, que nos ayudó mucho en el corto plazo. Y luego nos dimos cuenta que esta problemática no solo era de Bogotá, sino que de Cali, Medellín. Después nos dimos cuenta que no solo era de Colombia, entonces expandimos a Perú y Ecuador. Y después de 3 años fue que tuvimos la oportunidad de hacer un exit con la gente de Easy Taxi, que era el app de taxis más grande de Latinoamérica. Y acá podemos hablar mucho más, pero creo que me encantaría decir que fui visionario y muy inteligente. No, creo que en Tapsi tuvimos mucha fortuna, porque creo que si hubiéramos lanzado el app 3 años antes, la penetración de smartphones hubiera sido mínima en el país, entonces nunca hubiera despegado. Y si lo hubiéramos lanzado 3 años después, la competencia ya hubiera estado ahí y no hubiéramos tenido tal vez esos primeros meses para ser como el único en el mercado y poder iterar y ganar tracción. Entonces creo que... No, perfecto, ¿verdad? Sí. Y que creo que muchos emprendedores a veces les da pena decir, no, suerte, fortuna, puta. Eso es 70% del éxito, en mi opinión. Claro, necesitas obvio la ejecución, el trabajo, la dedicación, pero pues el timing a veces lo es todo. Y creo que fuimos muy afortunados de lanzar el primer app para pedir taxis en el norte de Latam. Pudimos expandirnos bastante con un playbook muy particular, y ese fue como el primer tech startup que creo que tuvo Colombia. Ahora entraremos a ello, pero me gustaría sí que bajar un poco más al barro, porque hay muchos emprendedores de nuestra comunidad que al final solo tienen una idea en la cabeza y al final no saben cómo ejecutarla, ¿no? Me gustaría que nos contases un poco. Nos has contado, oye, nos ocurrió un problema, ¿no? Se nos ocurrió una solución, que era una aplicación para poder pedir taxi, para pedir taxis con tu smartphone, pero ¿cómo fue desarrollar ese MVP? O sea, ¿cómo te sentaste tú y tú solo dijisteis, oye, vamos hacia adelante con esto, o cuáles fueron los primeros pasos que disteis? Sí, creo que creo que eso es demasiado importante y qué bueno que lo preguntes. Porque sí, de idea a ejecución, creo que nadie habla de eso y eso es como que el 90% de lo que puede pasar, ¿no? Creo que yo tuve la fortuna otra vez de que mi socio Juan era ingeniero y que sabía suficiente de sistemas para poder hacer la primera versión. Entonces, el primer prototipo, el MVP, que es el mínimo producto viable que sacamos, lo hizo Juan Salcedo, él, ¿no? Y creo que cuando crea esa primera versión y me la muestra, me acuerdo que me quedó frío, me dice, oiga, Andrés, mira, y solo tenía como 2 funcionalidades. Te ubicaba el mapa, pichabas pedir taxi y ya. Y le digo, Juan, wow, está una locura. Y ya hay taxis. Y él me dice, no, esa ya es responsabilidad suya. Yo ya creé la app, ahora salgo usted a conseguir taxis. Entonces, pues ya salgo yo precisamente a conseguir taxis. No sabíamos nada de la industria de taxis. Entonces, como que no es que como que éramos expertos en la industria. Lo primero que yo hago es, pues, le digo a mi abuelita, que me acuerdo que tenía un conductor taxista amigo, que es el que le hacía como que todas las vueltas, cada vez que ella necesitaba. Llamo a este señor, le digo, oiga, le quiero invitar un café. Empiezo como a preguntarle cómo es su día a día, qué herramientas usa para reservar, empiezo como a entender números y le digo, oiga, si yo le compro un celular y se lo pongo ahí, ¿usted me reservaría carreras? Me dice, pues sí. Día después voy, compro celular, le pongo un celular ahí al conductor, le digo, oiga, cuando le entran carreras que está suficientemente cerca, reserve. Empezamos simplemente a avisarle a friends and families, porque antes no estaba en el App Store, entonces nos tocaba como que enviarles un link y que descargaran. Pero empezamos como que muy de nuevo, como que paso a paso, con lo que hoy en día ya es como el libro del Lean Startup, que ya es famosísimo, pero básicamente lo que hacemos es, teniendo la fortuna de que Juan diseña la primera aplicación, yo salgo simplemente a reclutar taxistas y empieza a haber un pequeño flywheel, que entre más taxistas teníamos, cuando yo, Juan y mis amigos pedíamos un taxi, pues ya nos reservaban y empezamos como poco a poco a tener esa primera iteración, pero creo que fue muy calcado de esa forma porque estábamos en un coworking space que se llama Hubbug, donde precisamente nos estaban explicando estas bases de cómo hacer un startup y que en vez de hacer un business plan, haz un canvas, porque eso te va a reemplazar un poco ese business plan. Lo mejor que puedes hacer es tener validación de mercado, entonces salíamos a probar el producto desde el día 1. Entonces creo que realmente sí tuve la fortuna porque muchos de estas aplicaciones, pues necesitas a alguien que te lo desarrolle. Pero si quieres, después hablamos un poquito más de cómo pueden hacer los emprendedores hoy en día que no tienen un socio tecnológico para también sacar primeras versiones. Pero fue así.
Me gustaría también que nos hablases un poco, Andrés, sobre los primeros problemas que os pudisteis encontrar en Tapsi, ¿no? Porque yo me imagino que por allá en 2012 la penetración del smartphone en Latinoamérica tampoco era algo excepcional, digamos, no todo el mundo se podía permitir un smartphone. ¿Cómo era decirle a los taxistas o a la gente que se tenía que bajar una aplicación para poder pedir Sí. un taxi? O sea, era romper con lo establecido hasta ahora, era un poco romper el paradigma. Sí, fue muy duro. Y creo que dos cosas que nos llamó la atención es que nos dimos cuenta que nosotros no conocíamos nada de este mercado, de los conductores de taxi, y Ujú. que tal vez la mejor estrategia podría ser llegar a las radiofrecuencias de taxi o a las empresas dueños de varios taxis para que ellos pudieran entregar la solución a los 1.000 o 2.000 o los 3.000 conductores ahí. Y estuvimos 3 meses haciendo como ese go-to-market Ujú. donde nunca nos pararon bolas. Y me acuerdo yendo a todas las 18 radiofrecuencias de Bogotá, yo diciéndoles, oye, esto es el futuro, este es el radioteléfono, hagamos un partnership para que ustedes quieran hacer esto con nosotros, y solo una realmente como que nos paró bolas o nos entendió lo que estábamos haciendo, el resto nos dijo que no, y cuando nos dijeron que no, es que ya nos tocó ir taxi uno por uno, uno por uno. Y creo que como dices tú, la parte más difícil eran dos. Uno, como no tenían smartphones, nos tocaba convencerlos de que comprasen un smartphone. Entonces era dificilísimo, porque como que ya había, no es que ya tuvieran el celular y simplemente descarga una app, no, necesitábamos convencerlos de que pasaran de lo que llamamos acá como el celular flecha, ¿cierto? O el Nokia 8520 con donde uno Sí. jugaba culebrita, ¿no? Y pasara precisamente a un smartphone en un momento donde pues el costo de un smartphone podía equivaler a una cuarta parte de sus ingresos del mes. Ujú. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta de cuáles eran las barreras de entrada, y una era confianza en el mercado, y lo que hicimos ahí fue conseguir conductores embajadores, entonces taxistas que eran como los que referían y que nos representaban, entonces Ya no sabes. eran dos estudiantes de la Universidad de los Andes diciéndole a conductores de taxi qué es lo que necesitan, sino que eran conductores de taxi mismo siendo trabajadores nuestros que iban. Y el segundo, nos tocó ir a una telco llamado Claro a decirle, guys, yo no puedo comprar 600 equipos que quiero entregarle a 600 conductores que tengo en mi waitlist, denme como una posibilidad de entregar estos en plan semilla y que ellos vayan como comprándole el celular o pagándole el celular a medida que hacen carreras. Y contra todo pronóstico, me acuerdo, 2 personas en Claro dijeron, démosle, hágale, confío en ustedes, y arrancamos con el apoyo de esta empresa muy, muy grande, y creamos después un plan especial de datos solo para los taxistas, y fue muy bonito, muchos encontronazos, pero sí era un trabajo que nos dimos cuenta cuando estás llegando a un nuevo nicho, tienes que entender si ya está el equipo o cuál es Ujú. la barrera de entrada a nivel de infraestructura, y por eso hicimos este plan con Claro. Y la segunda, credibilidad, y lo veo hoy con Te Paga, donde somos un neobanco. Pucha, tienes que ganarte la confianza de la gente. ¿Cómo ganas la confianza de la gente? Pues tal vez teniendo embajadores o teniendo personas que realmente hacen ese voz a voz, que tal vez tú como vocero tal vez no lo puedes hacer porque no te has ganado tal vez esa credibilidad. Me gustaría hablar de dos cosas, de todo lo que has comentado. Uno, ¿qué le ofrecíais a esa red de embajadores? ¿No? Porque al final una de las cosas más codiciadas en una startup es poder crear, ¿no? Ese efecto de red y que ni siquiera tú tengas que darle al botón de on a las campañas, sino que tu propia comunidad te esté refiriendo a amigos o a compañeros de trabajo. ¿Qué les ofrecíais o cómo lo conseguisteis? Mucha plata. Y me acuerdo que los primeros 2 años estábamos en deuda con los embajadores por mucho tiempo. Creo que esto fue antes de que el referral marketing fuera un tema, porque es el año 2012. Y éramos diciéndole, oiga, por cada conductor te va a traer 10.000. Y me acuerdo que nosotros le pagábamos a los embajadores. Después entonces se convirtió como en un multinivel. Entonces, si él trae gente ya, entonces como que sin querer queriendo nos convertimos como en una venta directa, pues multinivel de esto. Y después, de hecho, los trajimos full time como empleados a la empresa. Creo que eso también fue un insight bien bonito, porque nos dimos cuenta que todos los apps de taxis, luego cuando habían muchos en la competencia, solo pensaban en el consumidor. Entonces tenía una app muy bonita de consumidor y el app del taxista, pues no la pensaban mucho. Y las Ujú. personas que lo estaban programando, tal vez un programador en Silicon Valley jamás ha vivido un día en las calles de Bogotá o de Lima o Guayaquil, el que va a saber diseñar una app para un taxista. Y lo que Correcto. nosotros hicimos fue traer taxistas para que fueran nuestros gerentes de producto. Entonces teníamos un equipo de drivers
que el de producto le pasaba como un mock-up y decía, no, este botón no es por acá, tiene que hablarle la voz. Entonces como que fueron realmente calcados el app por la comunidad taxista, y creo que ese fue tal vez el factor que más nos diferenció frente a la comunidad, porque los taxistas literalmente nos amaban y decían, tu app es mejor que el de la competencia, y por eso voy a recomendarte a ti, a mis pasajeros, y por eso voy a recomendarle más, porque fue que hicimos el app calcado con sus necesidades, porque trajimos conductores de taxi a diseñar la experiencia de UX del app de ellos. Sí, que tendís el pain a la perfección. Y luego, Sí. por otro lado, que no hemos entrado hasta ahora, me estás hablando de los costes de infraestructura. ¿Cómo llegasteis hasta ese punto? ¿Puro bootstrapping de capital de los dos fundadores? ¿Levantasteis algo de capital? ¿Pasasteis por alguna incubadora o aceleradora? Un Sí. poco para entenderlo también. Sí, creo que todo esto tenemos que como que hacer contexto de época. Año 2012. Solo había un VC en Colombia. Uno. Ese VC claramente, como era el único, pues se daba el lujo de decirle no a todas las startups. Entonces nos dijeron que no. Y en ese momento, levantar de Friends and Family en tech startups era imposible. Es decir, ni mi papá creía que este proyecto pues iba a tener tracción, porque nunca ha habido un caso de éxito de una tech startup en Colombia. Entonces, Friends and Family descartado. Afortunadamente, en ese momento, el gobierno colombiano creó un brazo de inversión llamado Impulsa. Ajá. Es un proyecto precisamente, o una estructura para invertir en startups. Entonces recibimos un crédito de $300,000, entonces nos daban $300,000 y los founders ponían un 40% de eso. Entonces logramos nosotros, como que vendimos todas nuestras propiedades que teníamos, metimos esa plata ahí, y con ese primer crédito es que logramos despegar o tener capital para los primeros 2 años. Y creo que eso es demasiado importante, porque nosotros sabíamos que si le empezábamos a cobrar al conductor antes de tener una masa crítica o antes de ser suficientemente valioso para él, pues nunca nos iba a pagar. Entonces nosotros teníamos un número en la cabeza, que nosotros necesitábamos hacerle 22 carreras al mes al conductor para que él aceptara pagar, ejemplo, $15 al mes. Si le empezaba a cobrar $15 antes de generarle 22 carreras, pues nunca lo iba a hacer. Y esto iba a ser como un huevo y gallina. Si no tengo conductores, no puedo tener pues pasajeros satisfechos. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos conseguir como sea el capital para generarle por lo menos 22 rides al mes al conductor, y ahí sí poder empezar a cobrarle. Entonces cuando llega ese momento, ahí ya empezamos a monetizar. Después, en un evento, pues acá me estoy saltando muchas cosas, pero hablando como de fondeo, tuvimos la oportunidad de participar en un concurso de Endeavor en Argentina, haciéndole pitch pues, a VCs y a emprendedores ahí. En ese momento está una de las personas del fondo Kasek Ventures en la audiencia. Nos dice, oiga, háblense con nosotros y háblense con una empresa que nosotros invertimos que se llama Safer Taxi. Y de ahí sale precisamente una primera ronda de capital con Tapsi. ¿Cuánto le gastasteis en esa primera ronda, si se puede decir? Sí, $600,000. Fue, creo que, las rondas más chiquitas, pues como en la historia de tech companies de Colombia, pero fue la primera que hace este grupo argentino en una startup de Colombia. Y de nuevo, era una época donde pues creo que fue como, habían 6 o 10 startups de tech en Colombia en ese momento. Entonces, bueno. algo muy bonito. ¿Y cómo fue enfrentarse a esa primera ronda de inversión? Porque a día de hoy, pues bueno, podemos googlear, digamos, ¿no? Y podemos decir, oye, ejemplos de pitch deck o plantillas de proyecciones. ¿Cómo fue enfrentarse? O tenemos millones de listados con millones de inversores, pero ¿cómo era enfrentarse en esa época a una ronda de financiación? Porque, por ejemplo, ¿cómo buscabais a un inversor? Era muy difícil. Totalmente. Era literal. Lo que acabas de decir es totalmente cierto. No habían como Google, top pitch decks de startups de taxis. Pucha, no, como que acá no había nada de esto. Creo que lo que nos jugó mucho a favor, sí, creo que nos dimos cuenta que muchas veces las primeras rondas es tú y tu idea. No es tanto el pitch deck, como que el pitch deck puede ser divino, pero si tú como founder no logras convencer a ese inversionista y la idea no tiene peso, pues puedes tener el mejor pitch deck del mundo. Entonces nos dimos cuenta que las primeras rondas por lo general invierten en el founder. Sí. Más adelante invierten en tracción.
después buscan escalabilidad, ¿no? Entonces creo que nos dimos cuenta que en esta primera era menos importante el pitch deck y más el equipo detrás de la idea y la tracción inicial. Y creo que ahí es que nos beneficiamos mucho de que estábamos de nuevo en un mercado muy grande de taxis. Solo para darte una idea, creo que Madrid tiene 14.000, 15.000 taxis en la ciudad. Bogotá tiene 50.000. Entonces como que estábamos en un mercado muy grande. Apenas le contamos a este fondo los números que tenemos, como que nos dicen, ¿qué? ¿En verdad? Y cuando hacen el due diligence se dan cuenta pues que era, hasta ahora estamos arrancando y ya teníamos unos números muy grandes, y creo que eso ayuda a que todo lo poco preparado, ni siquiera sabíamos que necesitábamos ser abogados. Nos dicen, ¿y sus abogados? Pues, ¿qué abogados? Pues para el deal, para cerrar el term sheet. Ay, pucha, no tengo abogados, salga a buscar abogados. Es como que éramos tan novatos, pero habla un poquito, es que de nuevo, no había nunca, no ha habido no había en ese momento como un second time entrepreneur que podíamos traer como mentores, como que no teníamos a quién buscar. Entonces éramos nosotros como los primeros haciendo esto. Qué bueno. Aquí también me gustaría recapitular, ¿no? Para la gente de nuestra comunidad, las 3 cosas que te van a pedir en esta primera fase seed, ¿no? O en lo que se va a fijar el inversor, que una es, oye, el equipo por encima de todo, realmente por lo que hablábamos antes, si el equipo va a tener esa diligencia de poder pivotar la idea o de enamorarse del problema y no de la solución, el mercado, que como bien dices, tiene que ser muy grande y que sea lo suficientemente grande para devolverle el múltiplo que quiere el fondo, y una tercera que sería el producto, pero como bien dices, en esta primera fase no va a ser el producto como tal, sino como la idea o la visión que tengas Tal cual. Vale. Lo acabas de resumir. Y creo que solo para hacer como un doble clic en el equipo, creo que más que experiencia en industria que he visto, es que el equipo se complemente bien entre sí. Es decir, si hay un tech y es solo tech, pues busque a alguien de business. Y si tú eres un man de business, busca a alguien de tech. Entonces creo que eso es algo que vi que sí teníamos nosotros, porque pues Juan era la parte 100% tecnología, yo era la parte de negocios, y creo que ese complemento era muy bueno, por lo menos a ojos de inversionistas. A día de hoy ya estamos viendo que si no hay un perfil tech de por medio entre los cofundadores, muy posiblemente sea una red flag para un fondo. Así es, creo que sí. Vale, y una vez que levantasteis estos 600.000 dólares, ¿qué es lo que sucedió? El error que creo que cometen todos, como que expanda, 600.000 es muchísima plata, que en su momento era, pero igual no era suficiente. Claro, Entonces nos expandimos a Perú, la embarramos entrando a Perú, porque no dimensionamos cuánto tendríamos que cambiar el producto. Nosotros jurábamos que una app de taxi debe ser igual en todas partes del mundo. Pues imagínate que en Bogotá los taxis son uniformes, es decir, son 4 o 5 modelos, son amarillos, entonces no tienes que enviarle la foto al pasajero del color del carro, ni del carro, porque pues asumes que es un taxi y con las placas y ya. Lanzamos Perú y 2 cosas no nos dimos cuenta hasta después, y es que los carros allá, pucha, Perú es como que cualquier marca de carro, cualquier color puede ser un taxi. Entonces si yo no le enviaba la foto a mi pasajero bajaba y no tenía ni idea cuáles eran los taxis, porque pues, se podía ser un Spark amarillo o podía ser un Atos blanco. Entonces el pasajero como que el producto no le servía. Y 2, como en Lima en su momento no tenían tarifario, es decir, no te decía cuánto iba a costar la carrera de un lugar a otro, la práctica común es que bajabas y le decías, de aquí a Miraflores, ¿cuánto me cobras? Y él te dice, no, 15 soles. Y tú dices, no pago. Entonces, si no teníamos una funcionalidad que de entrada tuviera un estimado de precio, pues el pasajero iba a pedir cancelar. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que realmente platanizar el producto en cada mercado que íbamos. Entonces no caímos en cuenta de eso antes de lanzar Perú. Ecuador fue igual. Nosotros usábamos un mapa que era como Google Maps. Google Maps en Guayaquil no servía mucho porque te daba las calles por número y las personas en Guayaquil reconocían las calles por nombres. Y era una pequeña particularidad de nuevo, de platanizar, como de organizar tu producto por mercado. Y pensábamos que podíamos lanzarlo desde Colombia sin realmente gastarle tiempo entendiendo sus mercados y pensando que $600.000 nos iba a dar para mucho. Entonces creo que el primer error que cometimos tal vez fue ese, expandirnos antes de tiempo. Y no darnos cuenta realmente cómo expandirse un nuevo mercado es como lanzar de nuevo. Y una vez que os disteis cuenta del error, cerrasteis mercados y aglutinasteis otra vez en
en Colombia? ¿Levantasteis una nueva ronda de financiación o cómo solventasteis ese, digamos, problema? Sí, creo que pues, nos dimos cuenta que, que no teníamos la madurez de la empresa como para pegarle a sus mercados. Entonces los mantuvimos todavía ahí, disponibles en el app, pero le dimos prioridad a los mercados donde realmente sí conocíamos más. Entonces como que simplemente como que le dimos prioridad a otros países, no terminamos levantando otra ronda. Esto es como una historia tal vez muy atípica, que con solo una ronda hacemos un exit. Entonces con solo levantar 600,000 hicimos un exit, que sí no puedo revelar el número, pero bastantes X's para los inversionistas. Y ahí es que solo 3 años después de haber creado el app es que hacemos una fusión con Easy Taxi, que era la app de taxis más grande de toda Latinoamérica. Entremos ahí, ¿no? Porque como bien dices, hacer un éxito en 3 años es algo atípico. Al final, cuando hablamos de Venture Capital, hablamos de juegos a largo plazo, al menos entre, digamos, 7, 10 de media. ¿Cómo fue, digamos, esa venta o cómo se os acercó Easy Taxi? ¿Cómo se iniciaron las conversaciones? Sí, creo que comenzó de algo que creo que muy pocos emprendedores hacen, que se lo recomiendo a todos, y es que hable constantemente con su competencia, constantemente. Y creo que algo que hicimos nosotros muy bien es desarrollar ese hábito de hablar con todos. Cada 3, 4 meses le escribía yo al country manager o al CEO, le decía, oiga, reunámonos, tomemos un café, hablemos un poquito de cómo está el espacio. Y lo hacíamos con nuestros archirrivales de Uber, y lo hacíamos con Easy Taxi, lo hacíamos con todos. Y creo que con Easy Taxi siempre teníamos como muchas historias que podíamos compartir, como pucha, a ustedes los conductores les están mintiendo con esto, esto y esto. Oiga, sí, oiga, ¿cómo lo trabajamos juntos? Oigan, nos ha pasado que cuando yo expulso un conductor, se va a su app, se porta mal con ustedes y vuelve acá, como, oiga, ¿será que vamos a trabajar en conjunto este tema como de baneos de la industria? Y empezamos simplemente a desarrollar una muy buena relación. Y me acuerdo que fue en un momento cuando nosotros estábamos queriendo levantar nuestra serie A, ellos ya estaban como en la COD, y como que llegamos a un mismo inversionista, y el inversionista nos dice, oiga, ese deck o ese pitch que me acabas de echar es igualito a esta. Ustedes están diciendo que su competidor es este man en común. Ustedes se complementan, pues ¿por qué no se hablan? Y de un inversionista como que ambos fuimos a buscar, fue el que nos dio la idea de, oye, ¿por qué no se hablan? Empezamos a hablar con ellos y nos dimos cuenta que era un match como que hecho en el cielo, como que nosotros éramos muy enfocados a como que tal vez como el estrato medio, o con un producto muy enfocado para la base de la pirámide. Ellos tenían un producto un poco más upscale. Nosotros teníamos como que un app muy bien hecho, tal vez para mercados andinos. Ellos tenían otro como para la parte de abajo de Latinoamérica. Entonces como que habían muchos complementos muy bonitos, como que cuando hablábamos con ellos. Y el proceso, pucha, creo que esto rara vez pasó como en 2 meses. En 2 meses se gestó absolutamente todo, fue muy rápido. Entendimos que entendimos que 1 más 1 igual a 3. Es como que desde el principio entendíamos que hacía mucho valor, y logramos cerrar el deal de nuevo muy rápido también. Porque solo por poner en contexto, Easy Taxi, ¿a quién pertenecía? Solo para que lo entienda todo el mundo. Que yo creo que por ahí vendrán también los tiros de por qué decidisteis vender. Pucha, como para decir Easy Taxi a quién pertenecía, hablo por lo menos de antes de SoftBank, que era como el monstruo que invertía todo en la TAM. Ajá. Había una empresa llamada Rocket Internet. Este era el SoftBank de la TAM hace unos 8 años. Pues todos los e-commerce, los tech startups eran fondeados por Rocket Internet. Entonces era de los primeros, ¿no? Como la primera camada como de grandes empresas. Era Linio, Dafiti, la de comidas. Todos era Rocket Internet. Y Rocket Internet tenía, pues, Easy Taxi. Entonces este era como competirle a las empresas de SoftBank hoy en día, ¿no? O pues hace unos 2 añitos. Ellos tenían operaciones en 4 continentes, en 19 países. Nosotros estábamos en 3 países, y uno de sus inversionistas principales precisamente era pues Rocket Internet. Estaban basados en Berlín, el fondo, pero su operación principal de Latinoamérica era Brasil. Y con ellos, pues, de nuevo, ese era como la empresa detrás de ellos. Y bueno, muchas anécdotas y experiencias de esos días. Aquí tengo 2 preguntas también. Si quieres te las lanzo.
La primera es, ¿cómo es enfrentarse a un proceso de due diligence siendo un first funder? O sea, cuando te llega esa cantidad de documentación a rellenar, me imagino que, como tú bien comentabas antes, pues igual no teníais ni abogado, muchos de los documentos que os pedían, ni siquiera sabíais lo que eran. ¿Cómo fue? O sea, ¿fue un caos o realmente sí que supisteis manejarlo a la perfección? Era un caos, pero como creo que algo muy bueno de tal vez de Easy Taxi, de Rocket en su momento, es que saben cómo es la vida de un founder, Ujú. saben cómo es el día a día de un first time founder y saben que uno le da mucho más prioridad a ejecutar y no documentar las cosas. Entonces creo que fuimos muy transparentes con ellos de entrada y no le digan, no tengo la mitad de las cosas, si quieren lo construimos con ustedes, pero pues tal vez no me pidas todos esos documentos que no tengo y simplemente nos mandaron un checklist, ¿qué tienes, qué no tienes, qué no tienes? Y después de la mitad, donde la mitad era no, 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 dijeron, bueno, puta, quitemos un poco todo lo que hay que hacer, concentrémonos en las tres cosas más valiosas y si tienes eso bien, ya. Entonces creo que como que entendieron muy bien y creo que es algo valioso y por lo menos cuando estás vendiéndole o estás recibiendo fondeo de alguien que entiende que es la del día a día de una startup, pues no son como un private equity que te pide y que tienes que tener todos los documentos para poder saltar al siguiente nivel. No, mano, entienden que pucha, tú lo que has estado haciendo es construyendo una empresa y le diste prioridad a eso frente a documentación y tener abogados y todo esto. El proceso sí con abogados es difícil porque, pucha, a veces los abogados cobran por email. Entonces ellos eran felices enviando emails y más reuniones y peleando entre ellos. Y nos tocó, por recomendación de Easy Taxi, varias veces como que me escribían y decían, oiga, Andrés, háblese con sus abogados, digan que no peleemos más con esto, yo hago lo mismo con los míos. Entonces como que uno se pone de acuerdo y los abogados peleaban. Entonces era como que muy chistoso porque como que ese proceso fue como el más desgastante, entre comillas. Pero de nuevo, creo que el proceso para de venta no fue tan pesado como he oído historias de terror donde esto pues va años, ¿no? Bueno, y por cerrar ya la etapa de Dapsi, nos estabas comentando que desde un primer momento tenéis claro que 1 más 1 es 3, pero realmente ¿qué os incentivó, ¿no? a la venta? Porque imagino que es duro, ¿no? O es difícil hacer un éxito cuando estás muy enamorado de tu proyecto. ¿Qué es realmente lo que os incentivó Eh, del éxito, sí, creo de que, ese múltiplo que conseguiríais, por supuesto? pues, a ver, rompo un poquito el romanticismo de startups y creo que chisteando, pero sí tiene mucho de peso. Creo que los 2 días más felices en la vida de un founder es cuando crea la empresa y cuando la vende. Punto. Entonces creo que no es que la venta es dolorosa, pues sí, es duro, pero creo que la vida del startup es tan pesado y estar solo haciendo el trabajo, pues pucha, es muy desgastante y no es muy, como que es como el clásico iceberg, que lo que tú ves y crees que es la vida del founder es el man que está en vacaciones y viajando por todo el mundo y feliz y reuniones con prensa. No, el día a día de un startup es tan pesado y tan agobiante que creo que nos dimos cuenta también que es que estábamos compitiendo contra unos monstruos muy bien fondeados. Entonces, yo era el menor fondeado de todo la TAM. Estaba comentándome contra Uber, estaba comentándome contra Easy Taxi. Uber en su momento era la empresa valiosa la empresa privada más valiosa del mundo. Si la valoración de Uber en su momento llegó a ser 70 billones de dólares. Entonces, como que sí estábamos peleando el día a día contra unos monstruos y nos dimos cuenta que no podíamos ser el número uno del continente. Y fue como, ya, dése cuenta que, pucha, no vas a ser el número uno, por más que quisieras. Estás muy poco fondeado. Si estas personas quieren quebrarme cobrando cero al mercado, pues yo ya tengo que cobrar cero al mercado. Entonces, como que sí nos dimos cuenta que no estábamos peleando contra unos actores que jugaban racional o de forma racional. Entonces nos dimos cuenta que era tal vez un buen momento como para fusionarnos y creo que fue eso. Qué bueno. O sea, al final un poco que no estáis partiendo todos con las mismas reglas del juego, ¿no? Hay algunos players que tenían una ventaja por encima de los otros porque ya venían fondeados de antes. Listo. Así es. Vale, una vez que ya cerramos esta primera etapa en Tapsi, ¿qué fue de Andrés? ¿Se tomó unas vacaciones? Al día siguiente ya la cabeza empezó a dar vueltas de qué podíamos hacer. Un poco, ¿cómo Pucha, fue sí, el vivir ese? ojalá hubiera tomado las vacaciones. Nada, fue como, pucha, fue muy bonito porque
al hacer la fusión me quedé en la junta directiva de Easy Taxi. Entonces, seguía en el día a día de Tapsi, pero pues estaba en la junta directiva. Entonces era muy awkward porque yo le reportaba al de la TAM, pero después estaba en la junta directiva. Y estando precisamente en la junta directiva de Easy Taxi es que me di cuenta que en todos los países teníamos una problemática. Cuando un pasajero pagaba con tarjeta de crédito, no había cómo transferir el dinero al taxista. Nosotros muy ingenuamente le preguntamos al taxista, oye Andrés, ¿a qué cuenta de banco te consigno? Y el conductor se me reía, me decía, man, yo no tengo cuenta de banco, págueme en efectivo. Y ahí sí como que dándonos cuenta de tener que hacerle pagos a 200,000 conductores cada 3 días, con cash iba a ser imposible, es que me doy cuenta que para toda esta industria, si desarrollábamos una billetera móvil, porque el conductor ya tenía un smartphone, pues podíamos ser una solución para esa industria. Entonces, estando precisamente en Tapsi, es que creamos este spin-off que se llama Te Paga, pero por contrato yo no podía dedicarle ni un día a Te Paga porque estaba dedicado a Tapsi. Entonces, cuando ya hacemos como mi transición, pues, pero no hubo vacaciones, entro precisamente a Te Paga y al mes nos aceptan a celebrar a Y Combinator. Entonces, como que todo arranca apenas, pues, hay un periodo como medio suave de transición, no, como que salimos de Tapsi, ¡puf!, Te Paga, entra Y Combinator. Entonces, nunca tuve como un periodo como de transición o descanso, pero esa idea de lo que hoy estamos haciendo con Te Paga, que es un neobanco, todo digital, todo desde el celular, es un día estoy en Tapsi, al día literal el siguiente estoy en Te Paga y entramos a una aceleradora donde pues el nivel de exigencia y el de voleo es altísimo. Entraremos ahora a comentar sobre YC, pero cuando entrasteis vosotros en YC, ¿entrasteis solo simplemente con una idea o ya teníais un producto o un MVP desarrollado? Idea. Y de hecho, me acuerdo en el famoso Demo Day, es cuando tú presentas a los 200 VCs más poderosos del mundo que están ahí escuchándote, todos los startups decían, y nuestros números cuando entramos a YC eran acá, ahora están 3X. Todos los decks era como el hockey stick que llaman acá. El nuestro creo que fue la única empresa que decía, y cuando lancemos en un mes, vamos a hacer eso. Y ni siquiera teníamos clientes, ni siquiera teníamos tracción. Éramos la única empresa que como que teníamos la idea, pero no teníamos el producto porque no habíamos tenido precisamente tiempo de desarrollarla. Y creo que eso solo pasa en Silicon Valley, creo que solo pasa tal vez en esa época, donde tú levantas capital con una idea sin ni siquiera tener como usuarios, sino que decíamos, y en septiembre vamos a tener X miles de usuarios. Creo que nos beneficiábamos de que teníamos la red de Tapsi y que como que podíamos convertir todos los conductores de taxi en usuarios, pero no teníamos nada de tracción. Entonces fue como que muy a tu pregunta, era todavía muy la idea y estábamos de hecho pivoteando. Aquí, ¿cómo fue el proceso de entrar a Y Combinator? Ahora sí que hay un montón de contenido y sobre todo en habla hispana, ¿no? Pero hasta hace bien poquito la verdad que era un poco incógnita y era un poco, perdón por la expresión, jodido, ¿no? Aplicar a Y Combinator. ¿Cómo fue vuestra experiencia? Sigue siendo jodido, ¿no? Dicen que, te cojan, sí. que las tasas de aceptación de YC son más bajas que las de Harvard, pues del MBA de Harvard. Entonces, solo para darte una idea, ese es el nivel todavía de lo jodido que es. Pero sí, creo que en su momento solo habían pasado 3 empresas colombianas en la historia de Y Combinator cuando aplicamos nosotros. Lo que sí hicimos muy bien, y creo que esto habla muy bien, creo que el ecosistema colombiano, es que le escribimos a las 2 empresas que conocíamos, que era Platzi y Rappi, donde les dimos, oiga, guys, ustedes pasaron por ahí hace unos meses o hace unos años, porfa, ayúdenos. Nos dieron muchos consejos. Y Ogaru, entonces éramos la 4ª, y Ogaru había pasado por ahí, nos dieron muchos consejos, nos ayudaron, nos dieron recomendaciones, y creo que en la aplicación, pues nos va bien en parte porque ya éramos second time founders, ¿no? Entonces ya habíamos hecho como el exit, estábamos pasando con una nueva idea, y creo que eso ayudó bastante en la aplicación. Pero ya en la entrevista final, que es como la más complicada, donde te dicen, vea, eso es peor que como que esos exámenes del Estado. Te dicen, vea, hay 50 preguntas potenciales que te vamos a hacer, entonces estúdieselas. Pero ahí te vamos a hacer cualquier tipo de pregunta, solo tenemos 10 minutos. Y si tú empiezas a embarrarla, o si tú no dejas a los otros hablar, pues ese es un punto malo. Si haces una pregunta y tú arrancas y tu cofundador también arranca, eso es malo. Entonces como que te preparan muy bien para estas entrevistas y en estos 10 minutos como que listo por reloj, entonces puf, ya, chao, gracias por venir, tun tun, los llamamos después y después tú quedas esperando 18 horas a que te llamen para confirmarte
Entonces tú eres ahí como, pues, no sé, como cuando tenías una novia que estaba esperando que llamara, no llama, no llama. Con el corazón a mil. Sí, sí, sí. Y después pues entramos y bueno, pero pues como el proceso sigue siendo muy difícil, creo que como dices tú, cada vez hay más documentación, cada vez hay más información de cómo es el proceso. Muchas veces las empresas no quedan de primeras y la gente de YC dice, oiga, eso está bien. Muchos entran en la segunda, tercera aplicación. Y creo que, de nuevo, tal vez nos beneficiamos de que nos apoyaron mucho las empresas como Rappi o Garú y Platzi para entrar. Porque aquí también, por poner en contexto, vosotros aplicáis, sois aceptados, hacéis el programa de YC, llegáis al Demo Day. ¿Cómo es enfrentarse al Demo Day? ¿O cuánto dinero, hablemos claro, cuánto dinero levantasteis en ese Demo Day? Revelo lo que está en Crunchbase. Entonces, como que levantamos $2.5 millones. La preparación del Demo Day es increíble, como que literal, por 2 semanas solo preparas cómo va a ser ese pitch. Es un pitch como de 3 minutos, donde tú dices, pucha, es imposible que me voy a acordar de 3 minutos palabra por palabra exactamente lo que debo decir, pero estos manes te enseñan y te obligan a eso. Gastas horas y horas y horas preparándolo. Hasta 2 días antes te cambian formato, entonces tú estás súper estresado, pero básicamente te ven una máquina en explicar muy clara los 3 o 4 puntos que tienes que saber. Entonces, oye, ¿quién eres? En el primer 30 segundos, el inversionista no puede estar todavía pensando, puta, ¿de qué me está hablando este man? ¿Cuál es la idea? Entonces tienes que explicar muy bien lo que llaman como el one-liner. Soy el Uber para parqueaderos. Listo. Después habla un poquito del problema. Solución, tracción, equipo. Entonces como que te crean un framework muy bueno para eso. Después ya es un poco muy surreal, porque la levantada es tú hablando con personas y dices, oye, me gustó tu empresa, ¿a cuánto estás levantando? No, a esta valoración, ok, te voy a invertir $50,000, perfecto. Y hacen lo que llaman el famoso handshake, que es que se dan la mano y literalmente eso sella el deal. Oye, sella el deal, no hay abogados, no hay papeles, déjame, no, nada, ahí. Entonces tú, al cabo de 2 horas después del demo day, como que haces cálculo y dices, oiga, acabo de levantar $600,000 en 1 hora, ¿qué es esta vaina tan loca? Creo que eso solo pasa ahí, en parte porque YC ya hizo toda la validación, ¿no? Entonces, si ya estás pasando por ahí, ya te hicimos el due diligence, ya sabemos un poco qué es, pero es muy atípico en verdad cómo funciona eso. Después de ahí te dicen, oiga, los siguientes 15 días solo cierre. Entonces, es una máquina con un CRM larguísimo de, ya le escribí a este inversionista, me dijo, no, este sí, vaya, tum. Entonces, como que solo se convierte 15 días como en tu correr por ahí. Pero lo bueno es que la comunidad, y es algo muy bonito que creo que sucede allá, como que acá ya no sé cómo, no se pisan las mangueras, allá la gente te manda introducciones. Entonces me acuerdo de gente como que nos ayudaba, decía, oye, ya hablaste con este fondo, ven, te pongo en contacto, y no es nada competitivo, como a veces sí es acá, que me ha pasado con muchas veces founders latinos, que le pido, oiga, ¿me presenta su fondo? No, porque no quiero que inviertan nadie más, puta. Una mentalidad muy triste, mientras que en Silicon Valley era una mentalidad totalmente abierta y colaborativa. Qué bueno. Y una vez que levantasteis ese 2.5 millones, ¿qué ha sucedido con Te Paga? Pues de todo, eso sí es difícil responder todo eso de forma muy rápida, pero lo que nos dimos cuenta es, hombre, los bancos a nivel mundial son las empresas que creo que hacen la mayor utilidad del mundo. Y creo que a pesar de que los bancos están bien intencionados de querer llevar servicios financieros a toda la población, la realidad de Latinoamérica es que todavía 50% de las personas no tiene accesos a créditos, no tiene accesos a cuentas de banco. Cuando una persona no tiene acceso a crédito, se acerca a un banco y le dice, oye, necesito esto para pagar la educación de mi hijo, le dicen que no. Apenas pasa eso, la persona tiene que buscar crédito en lo que llaman acá como los créditos informales, lo que llaman el gota a gota, o los loan sharks en Estados Unidos, donde te prestan dinero para unas tasas como de 20% día, y empieza a pasar lo que los americanos llaman como el poverty trap, como que ya quedas totalmente, no puedes salir nunca, man. Y esa es la realidad del 50% del continente. Estamos hablando de 300 millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros, y no tienen acceso a servicios financieros porque no tienen una historial de ingresos, porque a un taxista llegaba y le decía, oiga, demuéstreme tus ingresos, el taxista saca un fajo de billetes y el banco le dice, oye, no, eso no me sirve de demostración. Pero así es como muchas de estas profesiones
gana dinero todavía en cash. Entonces nos dimos cuenta, para no hablarte demasiado de Te Paga, pero nos dimos cuenta que podíamos ser un banco para los millones de personas no bancarizadas. Desde entonces nos hemos convertido en el neobanco de mayor crecimiento de los últimos 14 meses. Nos pasamos a tener 250,000 usuarios pre-COVID a 2.5 millones en este momento. Wow. Pasamos de estar procesando $1 millón al mes a $10 millones al mes en este momento. Nos dimos cuenta que podíamos expandirnos no solo como que con la billetera Te Paga, sino empezar a hacer banking as a service para otros que quieren lanzar sus propias billeteras con nuestros rieles. Y hoy en día nos estamos dando cuenta que a pesar de que competir contra bancos es muy duro, a pesar de que innovar en servicios financieros también, porque como que acá no se permite la mantra de Estados Unidos de move fast and break things, acá no puede romper nada porque el sistema financiero no te permite nada si no esté como chuleado por el superfinanciero. Entonces ha sido como 2 pasos para adelante, 1 atrás en cuanto a innovación, pero es demasiado enriquecedor porque pues, bueno, acá estamos cambiando la vida de las personas. Una persona con acceso a un crédito, una persona que pueda ahorrar, una persona que pueda recibir una remesa. Pucha, si podemos hacer esto fácil para las masas, creo que podemos hacer un gran trabajo para la comunidad. Entonces estamos muy contentos con eso. Qué bueno. ¿Y qué es lo que se viene, Andrés? Danos una primicia. ¿Qué es lo que se viene? ¿Con Te Paga, con Andrés? ¿Cómo te proyectas te iba a decir de aquí a 5 años, pero ya sabemos que de aquí a 5 años es mucho tiempo. ¿Cómo te proyectas de aquí a 1 año? De aquí a 1 año, quiero que Te Paga reinvente la banca, honestamente. Creo que, como te digo, la forma en que estábamos ofreciendo servicios financieros no está sirviendo para el grueso de la población, no está sirviendo para los no bancarizados. Creo que necesitamos reinventar la banca alrededor de un concepto que se llama Invisible Banking. Y el Invisible Banking es que yo no tengo que obligarte a ti como consumidor a preguntar que si tu crédito lo puedes refinanciar a unas menores tasas. Una app debería hacer eso por vos, debería decir, oye, tú tienes un crédito con BBVA, estás pagando 24 al mes, te acabo de conseguir uno con Scotia, ven, te lo cambio de una. O, oye, tienes que pagar otra vez el seguro de tu automóvil, ¿por qué no buscas en 6 páginas y tú haces la compra? No, como app, averíguame eso, compárame que solo haga con un clic. O que al final del mes te digan, oye, pagaste una factura, déjame redondear eso y meto un porcentaje en ahorros, porque sé que no estás ahorrando suficiente. Entonces creo que como que el consumidor no tenga que hacer tanto comparación, tanto trabajo, sino que todo sea como invisible. Creo que es la visión nuestra de la banca y creo que Te Paga, a pesar de que va a ser difícil, yo quiero ser el neobanco más importante de Colombia el siguiente año. Vamos a ver si lo logramos. Va a estar difícil. Sí. Pero sí, quiero hacer algo distinto. Quiero cambiar realmente la banca a nivel de persona. Pues nada, un año pasa muy rápido, pero quiero construir un equipo muy, muy fuerte y quiero poder delegar mucho al equipo. Quiero poder empoderar a personas. Quiero que entrar a Te Paga sea como hacer un MBA. Que vengas, aprende y al año vas y te montas tu startup. Quiero que eso sea para una persona una buena escuela y un buen sitio para aprender y hacer impacto. Sí, un poco como el ejemplo de Rappi, ¿no? Que se forme todo ese ecosistema de ex-Rappi y salgan startups de Te Paga. Sí, sería divino. Puede ser algo similar a ellos. Andrés, pues te quería hacer también un par de preguntas que nos han dejado en nuestra comunidad, si te parece bien, ¿vale? Una que nos la ha hecho Claudio, que te preguntaba que qué consejos le darías a otros emprendedores que quieren iniciar un negocio en Colombia o Latinoamérica. ¡Wow! Lo primero es que vengan a Colombia. Sí. No, lo primero es vengan a Colombia, vengan a Latinoamérica. Creo que no se puede lanzar startups sin estar como literalmente como en esa tierra. Creo que es importante muy bien el por qué viajar allá, porque los problemas acá son un poco distintos. Tal vez los problemas que crees que existan en los países en donde ustedes están, pues no son los mismos problemas que están acá. Entonces creo que lo primero es eso, que vengan y que lo exploren. Lo segundo es que traten de rodearse de un buen network de personas que conocen también esas problemáticas. Y que curiosamente creo que cada vez se está creando un puente muy bonito, por lo menos entre España y Colombia o España y Latam, donde hay fondos, donde hay emprendedores y como que creo que hoy en día ya hay muchos, de nuevo, inversionistas que están viendo allá
que quieren como que traer más capital y viceversa. Entonces creo que hay un Pues, gran momento como para hacer eso, ese como intercambio, pues. y luego otra segunda que nos dejaba Pedro, que era un poco que, qué es lo que más te ha aportado de estar en Endeavor y Y Combinator. ¿Qué es lo que más me ha dejado por estar en Endeavor y Y Combinator? Sí, ¿Sí? ¿qué es lo que más te ha aportado? Pucha, creo que es difícil poner solo una o dos cosas. Creo que lo primero es entender que esto es similar como cuando entras en una maestría. Como que realmente depende de cuánto quieres tú sacarle valor a eso. Entonces, si entras a Y Combinator o Endeavor y ya no haces absolutamente nada, pues no te va a dejar valor. Pero si estás activamente conversando con la comunidad, si estás activamente usando el network, si estás activamente hablando con mentores, compartiéndote tus retos para que ellos te ayuden, entonces creo que es realmente ser parte como de un network muy, muy valioso. Pero realmente depende de cuánto interés tú le metes a eso. Pero yo creo que sin duda hay muchas cosas muy positivas, pero el network realmente es increíble. Que yo pueda hoy, y no es por, como dicen en Colombia, chicanear, pero que hoy pueda meterme al Bookface, que es como el Facebook de Y Combinator, ver el fundador de Airbnb y poder escribirle un email al fundador de Airbnb es una cosa de mente. Que si el man me escriba o me responda es otro tema, pero que puedas tener acceso tal vez a ese tipo de network es una cosa muy, muy valiosa. Qué bueno. Oye, pues Andrés, solo por terminar, me gustaría hacerte unas últimas preguntas un poco rápidas para conocerte un poco mejor y lo dejamos por aquí, ¿vale? Hecha, dale. ¿Libro favorito sobre emprendimiento? Shoe Dog, de Phil Knight, del fundador de Nike. ¿Película favorita también sobre emprendimiento? Pucha, los de Jobs. Pero sí, tal vez la que hace Michael Fassbender, me pareció la mejor de Jobs. Qué bueno. ¿Serie favorita? Ahora que se habla mucho de playlist. Sí, de Playlist, pero no, una de HBO que se llama Succession, man, me ha dejado con la mente toteada. No es tanto como emprendimiento, pero sí es como de la primera generación que hicieron un imperio, ahora la segunda generación como medio peleándose, pero como todo un negocio de drama familiar con negocios muy bueno. Me la apunto, me la apunto. Sí. Emprendedor al que seguir la pista. Un poco el Golden Boy. Hay uno que he tenido la oportunidad como de medio trabajar con él, que se llama Esteban Pava, que Ajá. montó un ad tech company que se llama Megáfono. Échale una ojeada porque está haciendo unas cosas bien interesantes. Y acaba de pasar por Shark Tank en Colombia y anda como medio rockstar en este momento. Qué bueno. Próximo unicornio. ¿Te paga? Qué buena. Startup que lo vaya a reventar en LATAM. Muchos, pero creo que el que ya la está reventando, pero tal vez hasta ahora la gente se da cuenta, la gente de Platzi, qué personas ya la están rompiendo, pero creo que la van a romper aún más. Entonces los de Platzi. Emprendedor, ¿se nace o se hace? Se hace. El eterno dilema, el eterno dilema. Sí. Si Andrés no fuese emprendedor, ¿qué sería de él? Jugador de fútbol. Que si bueno o malo ya es otro tema, pero jugador de fútbol. Vale, y por último, Andrés, ¿qué te hace seguir emprendiendo o qué no te frena, digamos, qué te hace no frenar y seguir emprendiendo a día de hoy? Pucha, creo que va a sonar tal vez un poco muy sentimental, pero creo que cuando vienes de un país como Colombia, un país que ha pasado por tanto trabajo, donde todavía tenemos niveles de pobreza, nivel de ineducación, y tú has sido uno de los afortunados que ha tenido oportunidad de trabajar en el exterior o estudiar o tener dinero para una universidad, creo que es como el give back que le tienes que dar al país. Y cuando te das cuenta que tus ideas pueden cambiarle la vida a las personas, como lo hicimos con Tapsi y ahora como lo estamos viendo con Te Paga, creo que es eso. Se lo debemos al país. Nuestros antepasados lucharon precisamente para que uno tuviera estas oportunidades y no podemos sentarnos ahorita con un trust fund a vivir de la riqueza, sino que nos toca hacer país y cada vez mejorar. Qué bueno, Andrés. Oye, pues millones de gracias por este ratito que nos has regalado. La verdad que ha sido un auténtico placer. Darte la enhorabuena también por esa trayectoria y todo lo que has construido y espero que podamos hablar pronto. Por supuesto. Para todo lo que necesiten,
Y para, en verdad, para esa persona que está pensando, tratando como de ver oportunidades en la TAM, por favor, dale mi contacto y ojalá que los pueda ayudar mucho más, y a ustedes por este espacio. Y creo que algo que sí necesita es que necesitamos democratizar más los startups. Se habla muy poco de startups todavía en nuestros países, y creo que lo que ustedes hacen, como de darle esa visibilidad a emprendimientos y emprendedores, es valiosísimo para el ecosistema. Entonces, más bien, chapo para ustedes y muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Andrés. Un saludo, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao. Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo capítulo. No olvides entrar en nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. No esperes más. Únete al primer marketplace de emprendimiento del mundo.